Bien, amigos de Línea Directa, vamos a iniciar con esta imagen en el cual el gobierno incumple, ojo con esto, en promulgar esta declaratoria de emergencia. El día de hoy debió ya de salir este decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, tal como lo ofreció, lo prometió el señor Alberto Tarola, pero no ocurrió. Por lo tanto, el gobierno incumple la promulgación de la declaratoria del estado de emergencia, tanto en la provincia de Trujillo como en la provincia andina de Patás, ante la inseguridad ciudadana. Oficialización debió salir hoy día 13 de febrero en el Diario Peruano, según indicó Alberto Otárola. Usted va a poder revisar esto, obviamente, en nuestras redes sociales de Sol TV Digital. Pero queda claro, reitero, que se ha incumplido con lo que el gobierno ofreció. Tenemos ya en contacto al señor Jorge Nieto. Él ha sido ministro de Defensa, así que obviamente puede darnos mayores luces de lo que está ocurriendo finalmente con estas decisiones que toma el gobierno de Dina Boluarte, reitero, con la complicidad de César Acuña, que el día de hoy quiso sacar cuerpo abajo, pero vamos a ir por partes. Señor Jorge Nieto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada. Un gusto tenerlo. Vamos primero a hablar sobre esta declaratoria de emergencia y después vamos a tener reacciones en torno a los cambios que ha habido en el gabinete de Alberto Otárola. Los cambios que, reitero, no cambian el rumbo o en todo caso no cambian en nada lo que está haciendo el gobierno, que realmente no hay rumbo, no tienen rumbo ahí. Pero vamos primero a hablar sobre esta declaratoria de emergencia dada por el gobierno en torno pues a la delincuencia en Trujillo y en Patás. ¿Qué análisis le puede hacer usted, señor Nieto? ¿Cuántos estados de emergencia ha tenido la ciudad de Trujillo en los últimos años? ¿7? 7 exactamente. 7. ¿Cuál ha sido la efectividad de esos estados de emergencia? Ninguno. 345 asesinatos el 2023, 30 homicidios, asesinatos, 33 crímenes en enero, y vamos febrero y ya superamos los 20. No de funcionó modo que ningún sabemos estado de claramente que los estados de emergencia que han habido en la ciudad de Trujillo, 7, todos han fracasado. A pesar de ello, se decretaron estados de emergencia en Lima, tanto en San Juan del Lurigancho como en San Martín de Porras y otros distritos. La presidenta acaba de escribirle hace unas semanas una carta al mal defenestrado ex comandante general de la policía. En esa le dice que una de las razones por las cuales él es pasado al retiro, yo creo que de modo antirreglamentario, es que los estados de emergencia han fracasado. Lo dice la presidenta, no lo digo yo. Y lo dice por escrito, de modo que está de puño y letra. Si esa es la realidad, ¿por qué se insiste en tomar medidas que sabemos todos que no fracasan? Porque como no se sabe qué hacer frente a la situación de la delincuencia, al desborde delincuencial, lo primero que hacemos es recurrir a la idea que todo el mundo piensa que va a ser una solución, cuando todos sabemos que no es una solución. Eso es pura demagogia. Yo haría una pregunta más. ¿Cuánto se gastó del presupuesto del gobierno regional de la Libertad en seguridad pública durante la gestión del año anterior? Ni un sol. Ni un sol. ¿Creen que enfrentar la delincuencia y proteger a la ciudadanía de los delincuentes es un asunto de magia? ¿Es un asunto de buena voluntad? ¿Es un asunto de juntar las manos e implorarle al cielo para que haya una mejoría de la situación? Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad muy grande de las autoridades regionales y nacionales, porque no están evaluando, elaborando, conociendo el fenómeno y el reto que hoy día tenemos. Mire, tenemos hoy día, Carlos, un reto fenomenal que es y nuevo, que es el hecho de que hay una criminalidad transnacional organizada que está tratando de copar territorios y organizar de alguna manera el copamiento de zonas y de territorios en los cuales el Estado es débil. Ese es el reto. Y esa criminalidad organizada tiene orígenes nacionales distintos: Venezuela, Colombia, Brasil y en algunos casos menores, México. De modo que ese reto, que es un reto nuevo para nosotros, porque nos costó un tiempo como sociedad y como Estado aprehender el reto del terror en la década del 80, cuando lo aprendimos, lo comenzamos a resolver y a dominar.
Pero este reto nuevo que tenemos no lo estamos relevando con toda su magnitud y no estamos colocándolo en el análisis de las políticas públicas para ello. De modo que es importante que constatemos, por un lado, que nuestras autoridades no saben qué hacer, porque ¿cómo es que dan un estado de emergencia sabiendo, como lo sabe la presidenta, que los que acaba de dar ella en Lima han fracasado? ¿Qué va a ser lo nuevo? ¿Qué cosa va a ser lo nuevo de este estado de emergencia? ¿Cuál es la novedad que incorpora al estado de emergencia alguna idea adicional de estrategia para enfrentar la delincuencia? Sí, efectivamente, señor Rieto, y tanto así que no saben qué hacer, que el día de hoy debió haber salido el decreto supremo por parte del gobierno formalizando esta declaratoria de emergencia y no hay nada. Y han removido al ministro de Defensa. Así que creo esto reconfirma, como bien lo dice usted y lo remarca, el gobierno no sabe qué hacer, no sabe cómo luchar contra la criminalidad. O sea, eso queda evidenciado, ¿no? Y el día de hoy el señor César Acuña dice, espero que el estado de emergencia funcione. Tampoco, pues. O sea, es un asunto de fe, es un asunto de desear que las cosas ocurran bien, pero los políticos tienen que hacer un análisis sopesado, sereno, razonado de lo que están haciendo como políticas. Eso no es magia. Para eso se hacen pues análisis de las cosas que uno ha hecho, los balances, los seguimientos y el estudio del fenómeno. No es un asunto de que pues, hay que esperar a ver si las cosas funcionan. Más aún todavía, el ministro de Defensa ha sido cambiado, tenemos un nuevo ministro de Defensa que va a hacerse cargo de conocer la situación, le va a tardar una semanita siquiera sentarse bien firme en la silla de ministro. Y al mismo tiempo, el ministro del Interior, que obviamente está fracasando ante los ojos de todos y no es una autoridad que comunica y menos comunica bien lo que tiene que comunicarse en materia de seguridad, ese ministro es ratificado. De modo que yo veo una política errática que está organizada no por el interés en tener políticas públicas que defiendan a los ciudadanos, sino por un reparto del poder de los ministerios en una composición de fuerzas para ver pues a quién se contenta y de qué manera se sobrevive en el Congreso y con las demás fuerzas políticas para poder llegar hasta el 2026, que es el único propósito claro que tiene este gobierno, llegar hasta el 2026. Buen propósito para el gobierno, pero para la sociedad peruana, pobrísimo propósito, porque requerimos un gobierno que gobierne y que le dé certidumbre a la sociedad, y eso no es lo que está pasando. Usted ha sido ministro de Defensa, ¿correcto? O sea, ha estado ya pues en un cargo más que importante en el Estado. Pero ¿cuál es el mensaje? Ojo con esto, ¿ah? Porque es el Estado, es el gobierno, es el Ejecutivo quien está anunciando una declaratoria de emergencia, no da un decreto supremo para formalizarlo, cambia el ministro de Defensa después de haber anunciado que el ejército saldrá a tomar el control finalmente, en este caso de la provincia de Patás. Entonces, la delincuencia, ¿no? ¿Cómo ve estas indecisiones del gobierno? Y finalmente, pues, ¿cómo quedamos nosotros como ciudadanos? Indefensos totalmente, porque ya no sabemos a quién creer. O sea, si sale el señor Otárola, anunciaron la declaratoria de emergencia y no la oficializa, entonces ¿a quién le creemos? Y con eso se fortalece la delincuencia, porque los delincuentes están pues que en su garbanzal dirá, oye, anuncian una declaratoria y mira, ni siquiera el gobierno sabe qué hacer, ¿no? Errático, completamente errático y sobre todo frívolo. Frivolidad frente a las necesidades de la población del país. Mire, por distintas razones yo tengo contacto con gente que está bajo la amenaza del chantaje y de la bala que dejan en la puerta de la casa y de la amenaza a los hijos y a los familiares. Hay miles de peruanos, miles, que hoy día están viviendo un drama personal, están a merced de los delincuentes y no encuentran en el Estado, ya no le diré el apoyo inmediato y personal, no encuentran la luz que les diga que las cosas están yendo en buena dirección y que se sabe qué hacer y que se está haciendo. De modo que la situación, la irresponsabilidad, la frivolidad con la que se está manejando el tema de la seguridad ciudadana es dramática para miles de compatriotas nuestros que están amenazados por el crimen. Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de la presidenta de la República y del primer ministro y por supuesto del Congreso, que anuncia una interpretación del ministro del Interior para el mes de marzo, cuando nuevamente vuelva el Congreso a funcionar, como si esto fuera un asunto
en donde no hay conciencia ni en el gobierno ni en el Congreso, y muchos gobiernos regionales, que el drama que viven cotidianamente la gente es imperioso, es urgente y hay que enfrentarlo con severidad. Si estas declaratorias de emergencia no funcionan, entonces, ¿cómo explicarnos que ahora el gobierno pretenda sacar a los militares, en este caso en Patás? A ver, en lo personal podría ser una buena decisión porque la criminalidad ahí, organizada, es terrible, tiene armamentos de largo alcance, pero ¿dónde está la estrategia? O sea, ¿cómo saber nosotros cómo va a operar, en este caso las Fuerzas Armadas? El día de hoy han sido trasladados en camionetas, los militares, en camionetas de la empresa Poderosa. Entonces, no hay una logística, se va a detener a los, en este caso a los criminales, ¿y cómo se los va a trasladar a Trujillo? ¿Cómo se los va a trasladar hacia un lugar más seguro? Y no va a ocurrir lo que pasó días atrás, en donde se detiene a uno, van los demás delincuentes y los terminan rescatando. O un fiscal los libera, porque se detuvieron a 40, liberó casi a todos, una de dos, por corrupción o porque simplemente tuvo miedo de que lo maten. Entonces, ¿para qué vamos a meter en pleito? Los suelto a toditos, me evito problemas de que me atenten contra mí o contra mi familia, dirá el fiscal. Entonces, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está finalmente ese lineamiento a seguir en torno pues, a sacar al ejército a las calles? Carlos, hay dos experiencias polares en América Latina, en la experiencia de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del orden público, que no es su tarea, no es su tarea constitucional. Una es México. En el 2007, el gobierno mexicano de Felipe Calderón, para enfrentar el despliegue de los carteles del narcotráfico poderosísimos, sacó al ejército a 45-50% del territorio mexicano, en el 2007. Estamos en el 2024. Han pasado 17 años. ¿Cuál es la situación después de esos 17 años? Hay casi 500,000 mexicanos muertos, resultado de ese conflicto. Hay más de 100,000 mexicanos desaparecidos. Wow. Hay un desgaste consistente de las instituciones estatales que han sido atravesadas en muchas zonas por la corrupción. Y el poder de los carteles de la droga sigue exactamente igual a pesar de que han sido detenidos algunos de sus líderes. Esa es una experiencia. La otra experiencia es la que acabamos de ver en el Ecuador. Allí también se ha desplegado al Ejército y a la Policía Nacional en tareas de orden interno, pero se han hecho cosas adicionales. Se ha trabajado para mejorar y para controlar la judicatura y la fiscalía. Y se ha trabajado para mejorar y controlar y tener realmente el poder de las cárceles. De modo que es una experiencia en donde se le añaden al despliegue de la fuerza del Estado otras tareas que son fundamentales. Y eso es lo que vemos que aquí no está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre el Perú y en Ecuador el día de hoy? Entre Perú y Ecuador, ya no hablo de México, Perú y Ecuador, frente a esta situación. El despliegue de la delincuencia en Ecuador ha sido insolente, han tomado canales de televisión, dieron una muestra de poder, pero rápidamente han sido sofocados cuando se desplegó la Fuerza Armada y la Policía Nacional, añadiéndole a ese despliegue un trabajo sobre la Fiscalía y sobre la Judicatura. ¿Cuál es la diferencia con el Perú? Aquí tenemos un despliegue de la delincuencia también de la misma magnitud. No habrán tomado un canal de televisión, pero su despliegue en las ciudades, en los barrios, en los distritos, en las provincias, es muy grande. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que en Ecuador hubo un nuevo gobierno que decidió enfrentar la corrupción y el poder de estas bandas criminales. Aquí coexistimos con ellas. La primera tarea que hay que hacer para poder enfrentar en serio la corrupción, además de entender la naturaleza del fenómeno y del reto que tenemos por delante, es darle poder y sanear a nuestra Policía Nacional. Darle poder, darle respaldo político, darle una orientación, una visión clara y al mismo tiempo poner un liderazgo consistente, fuerte y con claridad de lo que hay que hacer al mando político de esa institución. Pero al mismo tiempo tenemos que sanearla. Todos los días aparecen noticias en las cuales policías de distinto rango y de distinto grado aparecen comprometidos o en actos criminales o en complicidad con los criminales. Mientras esta situación siga siendo así, no vamos a tener posibilidad de triunfo y de victoria sobre la delincuencia.
Nuestra Policía Nacional tuvo éxitos rotundos en la lucha contra el terror porque usó la inteligencia, no solamente la personal de los que estuvieron a cargo de estas tareas, sino puso en el centro de su actividad el esfuerzo por conocer el desplazamiento, la manera, la forma en que estaban organizados y el modo en que actuaban en el territorio nacional las bandas terroristas. Bueno, hoy día no tenemos ese conocimiento de las bandas criminales que están operando, transnacionales que están operando en el país. Necesitamos que se haga. Nuestra policía, si algo sabe hacer, es investigar. Pero para que esas investigaciones tengan buen puerto, tienen que ser hechas pues, por personal que guarda la secrecidad, que no filtra la información, que no da el aviso o el pitazo a los delincuentes y que paso a paso, consistentemente, día a día, consiguen darse una idea de lo que está pasando y preparar operativos con éxito cuando se desarrollan. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que vemos son distractivos. Si fuera solamente el despliegue de fuerzas en tal o cual condiciones, bueno, pero es que distraemos recursos, distraemos hombres y desacreditamos la acción del Estado Nacional, la de sus fuerzas del orden, porque no sabemos exactamente ni cómo conducirlas, ni cómo darles una ruta de triunfo. Efectivamente. Señor Jorge Nieto, me tengo que ir a una pausa, por favor, rápidamente, y regresamos para justamente también sacar algunas reacciones en torno al cambio de 4. Bien, amigos televidentes, converso con Jorge Nieto. Él ha sido ministro de Defensa, es presidente del Partido del Buen Gobierno, y vamos también a conocer reacciones en torno a lo que ha ocurrido en la tarde del día de hoy, ¿no? Cambio de ministros en el gabinete de Alberto Otárola. No se fueron los que debieron irse. El primero de la fila debió ser el ministro del Interior, señor Víctor Torres, pero sigue ahí. Sus razones tendrá la señora Dina Boluarte, pero por el país no es. Pero en fin, ustedes tendrán tal vez alguna otra apreciación distinta. Se fue el ministro de Economía, el de Ambiente, el de Defensa y Energía y Minas. Ha habido cambio en estas 4 carteras. Señor Jorge Nieto, ¿cómo reaccionar ante estos cambios? 4 ministros han sido removidos en el gabinete de Otárola. Hay algunos que se caían ya de Maduro, sí, ¿no? De modo que, pues, era casi un trámite hace rato, ¿no? Sí. Señaladamente el ministro de Economía, que presentó su carta de renuncia, luego la retiró, dijo que sí, que no, pero ya había puesto, además de una larga historia de declaraciones, ya había puesto su palabra bastante en juego y bastante en duda, y eso es, en un ministerio tan importante como el de Economía, pues pecado mortal. En otros casos, pues simplemente el trámite, pero en realidad lo que hay es un cambio de ministros, pero no hay un cambio de gobierno. No se ve que pueda cambiar absolutamente nada en lo que va a seguir haciendo este gobierno. Y lo vemos en las materias que a la gente le importan mucho, como por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana, donde aparentemente todo va a seguir igual, es decir, todo va a seguir mal, y vamos a estar, como alguna autoridad regional ha dicho, con las manos tiradas al cielo, implorando que las cosas esta vez, por arte de magia, sí funcionen. De modo que yo veo una continuidad fundamental y no veo que esto modifique en nada el esquema de gobierno, y no tampoco percibo una actitud autocrítica de parte ni de la presidenta ni del señor que ocupa la oficina del primer ministro, que en realidad debiera ser el primero en haber sido cambiado, ¿no? Pero como bien dice usted, todo seguirá mal, no hay un cambio de rumbo, no existe. Entonces, ¿qué hacer? Y esto, ojo, hablamos del Ejecutivo, pero ni qué decir del Congreso. O sea, en el Congreso tampoco va a haber ningún cambio. Ellos están también abocados, como bien dice usted, a mantenerse hasta el 2026 y tampoco van a luchar contra el crimen, porque hemos manifestado hasta el hartazgo que muchos de estos congresistas han sido financiados por la minería ilegal, por el narcotráfico, la trata de mujeres, la prostitución, hay dinero de la corrupción metido, o sea que tenemos ahí más una lista de prontuariados, parece, que realmente aquellos que quieran de alguna manera legislar en favor de los peruanos, o sea, mal por todos lados. Si usted ha seguido las declaraciones que ha hecho un aspirante a colaborador eficaz o un colaborador eficaz, usted verá que la mayoría de nuestros congresistas está viendo de qué manera hace buena letra para que la Fiscalía de la Nación les aminore las causas, se las acelere, los saque del asunto con alguna triquiñuela jurídica, de modo que no puedan pasar
con sus culpas ante el juez. Y no son pocos, son más de 80. Es decir, si en algo hay mayoría en el Congreso es en congresistas comprometidos con hechos delictivos. El primero, el presidente actual del Congreso, que hizo una ley para que Sí. feneciera, para que caducara, para que, no tengo la palabra precisa en este momento, el caso el delito que él había cometido. Entonces es una ley directamente con nombre propio, que él la haya presentado o que haya votado por ella, eso es irrelevante. Es evidente que él ha estado detrás del movimiento de esa ley, para quien quiera mirar la política con cierta perspicacia. De modo que del Congreso es poco lo que podemos esperar. Ojalá no solamente fuera de que no van a resolver las cosas, es que las agravan. Sí, Acaban pues. de dar una ley en la cual se valida la destrucción que hemos hecho en los últimos años de la Amazonía, en un momento en el cual el mundo trata de luchar aceleradamente, denodadamente contra el cambio climático y contra las alteraciones que esto supone para la vida en el planeta. En un momento en el que el mundo va en una dirección, el Congreso va exactamente en la contraria. Pero pasa lo mismo en educación, pasa lo mismo en salud, pasa lo mismo en seguridad pública, pasa lo mismo en transporte. O sea, no es novedad. Han aprobado todas las leyes, buena parte de las leyes aprobadas son leyes con nombre propio, o con nombre de persona, o con nombre de grupo de interés. Lo único que está ausente en las discusiones, deliberaciones y decisiones del Congreso es el interés de los peruanos y de las peruanas. Eso es lo único que está totalmente ausente. De modo que del Congreso, No pues, esperemos nada. es poco lo que tenemos que esperar, y seguramente tendremos que ir en algún momento, Carlos, a una solución electoral, y que esta élite, tanto gubernamental como congresal, que nos ha tocado en suerte, se vaya definitivamente a sus casas y, en algunos casos, a la cárcel, que es donde debieran estar. Pero eso requiere también organizaciones políticas nuevas, porque las que tenemos, las que están representadas en el Congreso y en el Ejecutivo, ya hemos visto que simplemente buscan esa cuota de poder para beneficio propio, pero no para lo que requeremos los peruanos, sinceramente. Entonces habría que limpiar allí, ¿no? Y ahí la opción de tener estas organizaciones políticas, reitero, nuevas, que ingresen nuevamente a la arena política. Nosotros estamos, Carlos, como lo sabes, peleando por el registro legal del Partido del Buen Gobierno ya hace un buen tiempo. Hoy día hemos logrado, hace unas semanas, que nuestro expediente de legalización ingrese sin objeciones, sin observaciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos estado toda la semana que ha transcurrido en la RENIEC haciendo la revisión de la calidad de nuestros padrones y de nuestros afiliados de los comités provinciales. Hemos presentado comités provinciales en todas las regiones del Perú. Y estamos en este momento entrando a la fase en la cual se revisarán nuestros locales, nuestros militantes, nuestro trabajo partidario en las regiones a las cuales yo salgo permanentemente, prácticamente todas las semanas, de modo que estamos en el esfuerzo de construir una opción distinta. Y para mí es claro que esa opción distinta tiene que tener un privilegio en dos alianzas fundamentales. Una, con la gente más pobre del país, cuyos intereses no están siendo velados por nadie. Y en segundo lugar, con los movimientos, con la ciudadanía de las regiones, que están muy descontentas con el centro, con toda razón, y necesitamos también que tengan una participación nacional. Y por supuesto, eso no significa que convalidemos pues prácticas que también existen en las regiones, corruptas y de prebendas. Necesitamos tener una oferta política. El Partido del Buen Gobierno estará en la próxima boleta electoral si aprobamos todos los procedimientos que estamos en este momento haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el esfuerzo que tenemos, porque necesitamos cambiar de rumbo, necesitamos en realidad darle rumbo al país, porque no lo tiene en este momento, y restablecer un conjunto de cuestiones que nos lleven a tener una política en materia educativa, de salud, de seguridad, que favorezca más a quienes menos tienen y que enrumbe al país en el crecimiento y el desarrollo. Perfecto, señor Jorge Nieto, le agradezco muchísimo siempre por estar en contacto con nosotros, y vamos a ver cómo se desarrolla toda esta declaratoria de emergencia y obviamente pues si es que en realidad dará efectos para luchar contra la delincuencia.